¿Harás Ujú. algún ejercicio de allí o no? Está difícil, o sea, la cosa es que no tenemos casi, o sea, ya el cronograma está bastante reducido por la cantidad, o sea, primero que no tengo nadie que haga la práctica, porque normalmente lo que se hacía en algoritmos era o sea, el profesor da dos clases y hay un estudiante que es el que hace las prácticas y tienes una clase de práctica toda la semana, entonces ya está ajustado porque no tengo nadie que me ayude con la práctica. Y segundo, agregar más como horas de práctica nos quitaría más horas de teoría. Entonces, digamos que va a depender de qué tan rápido vayamos con la materia, pero por ahora no lo tengo planificado, la verdad. O sea, podríamos hablar que si 10 minutos de cuáles eran las soluciones y ya, pero no demasiado. Ya. Mm. Ok. Bueno, en la última clase habíamos quedado con lo de DOSAT, ¿no? Con lo de DOSAT, ¿verdad? Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que la fórmula de OSAT es satisfacible. Sí, solo sí. A ver, ¿alguien escribió algo? Ah, coño, gracias, sí. Satisfacible, sí, solo sí. No encontramos un ciclo, ¿verdad? En el grafo construido, ¿no? Mediante las implicaciones. Y una cosa que habíamos dicho era que, bueno, esto que está acá, esta fórmula que formábamos, era una fórmula equivalente a la fórmula original, ¿no? O sea, en esa fórmula no hicimos nada más que transformarla, o sea, pasar de ORs a implicaciones y ya. O sea, básicamente agregábamos redundancias, en donde hacíamos, por ejemplo, P o Q, esto es equivalente a no P implica Q, y esto es equivalente a no Q implica P. Pero bueno, habíamos hablado de los literales, ¿no? De los literales, que no era que había un not, sino que eran otro tipo de, digamos, o sea, cada variable tenía dos literales, ¿no? Y entonces formábamos el grafo y vean que estas tres cosas son equivalentes y agregarlas a la fórmula original, entonces no nos modifican nada, ¿cierto? Eh, No era con P también literal, con P negado. Q implica no P, no Q implica no P. no P implica Q y no Q implica P. ¿Está bien? ¿Qué estaba mal? No entendí entonces. Ok, una cosa como... No sería mejor poner circuito en vez de ciclo? O- Cierto. Ujú. ok. Ok, circuito. Ok. Entonces, alguien me había preguntado si podía hacer la demostración de esto. La verdad es que no es demasiado complicada. Em, mm, 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 mm. Fíjense que si la fórmula es satisfacible, ¿verdad? Satisface. em, ¿qué va a pasar digamos, en las implicaciones que yo formé en el grafo? Puede pasar que dos literales, o sea, que se cumpla que X implique a- al literal negado de X y que el negado literal de X implique a X. Esto puede ocurrir si la fórmula F se satisface. Si F se satisface.
Estamos en la implicación hacia el lado derecho, ¿no? Estoy esperando que me digan. Si f es satisfacible, puede ocurrir entonces que exista en un ciclo cuyos dos literales de una variable estén en el mismo ciclo, o circuito. Estoy esperando comentarios. Gerardo dice que no. Exacto, ¿y por qué? A ver, aquí me faltó algo. Aquí me comí. No encontramos un circuito en el gráfico construido mediante las implicaciones. A ver, no encontramos circuitos con X y literal negado de X, donde ese I es un I, así. Claro, o sea, las dos literales de una misma variable no pertenecen al mismo circuito. Ajá, ¿por qué no puede ocurrir, Gerardo? Lo escribió ahí en el chat. Ah, ok, voy. Claro, pero, exacto, si eso ocurre, entonces quiere decir que X es equivalente al literal negado de X, pero este es el grafo construido, ¿verdad? Y este grafo construido en realidad son implicaciones que pertenecen a la fórmula original, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que F tiene una asignación a la variable X con el literal de X equivalente al literal negado de X, lo cual esto implica que X tendría X y no X tienen el mismo valor. Y esto es falso, ¿no? Exacto. Si F se satisface, ajá. O sea, F tiene que en particular satisfacer esto que está acá y esto es falso. Entonces, por eso, esa es esa dirección. Ok. Ahora, si yo quiero demostrar el otro lado, que es que yo tengo que para cualquier... Dios mío. Ajá. No, por favor. Ah, ok, si hago 0. Ah, cool. 7. Ok. Para cualquier variable X, ocurre que el literal X y no X no están en el mismo circuito. Ok. Eh, ¿Cómo se mostraría esta parte? En realidad lo dijimos en la clase pasada, ¿no? ¿Lo dijimos en la clase pasada o no? Enter. No podrían estar en el mismo circuito porque si están en el mismo circuito estarían ocurriendo las dos cosas a la vez y tienes que determinar un solo valor X. No puede ser true y false al mismo tiempo, ¿no? Claro, pero lo que hay que demostrar es que existe una, o sea, en la fórmula F, entonces es satisfacible.
O sea, es verdad, no llegas a una contradicción, pero ahora tienes que demostrar que f es satisfacible, ¿no? Entonces, precisamente por ahí, ¿Cómo? por contradicción, por demostración de absurdo, al absurdo. Tenemos que demostrar que lo primero implica a que F es satisfacible, ¿no? Em, No sé si sería buscar que si en ese problema tienes un camino de un X a un X negado, que no lo tengas del X negado al X. O Exacto. viceversa, vas a tener esos dos Pero casos. ya sabemos que eso ocurre, ¿no? Ah, es Por- una hipótesis. Claro, porque estamos mostrando la otra parte. La otra parte te dice que para cualquier variable, X y no X no están en el mismo circuito. Ok. Entonces la idea ahora es saber cómo saber si f es satisfacible o no. O sea, porque, ok, digamos que entonces para todas las variables ocurre esto, o sea, ocurre que sus dos literales no están en el mismo circuito. Em, ujú. Estoy leyendo un momentito que ya escribí. Bueno, sería a partir de F y ver que esa fórmula original sea satisfacible con puros teoremas de lógica o algo así, ¿no? Sería esa parte. Ujú. Claro, pero tiene que haber otra forma porque tú estás diciendo que tienes los dos literales de la variable. Tu única hipótesis es que los dos literales de la variable no pertenecen al mismo circuito, ¿no? Sí, exacto. Entonces puedes asumir, tienes un F y puedes asumir que tienes un F con tantas variables y que sus literales no van a estar, por hipótesis, en el mismo circuito. Y Ujú. ahí llegas a la conclusión de que F es satisfacible. Claro, pero ¿cómo? Es la pregunta. O sea, también se puede hacer por reducción al absurdo, ¿no? También. Exacto, que sería asumir que X y X barra pertenecen al mismo circuito dentro de una función que es satisfacible. O sea, decir No te que das ambos cuenta que son eso no puede suceder. alcanzables, ¿no? Exacto. O sea, podemos asumir que X y X barra para algún X, ¿no? Porque esto lo estamos haciendo, esto lo decimos para cualquiera, o sea, esto es un para todo acá. Entonces, aquí existiría algún X y un X barra que están en el mismo circuito, ¿verdad? Y ¿cómo procedemos acá entonces? O sea, tenemos que, si es reducción al absurdo, hacemos que la hipótesis sea falsa y que tenemos que derivar. Falso. Si la hipótesis es No, falsa, una, el una dual de la contradicción. hipótesis. Bueno, Ajá. exacto. Exacto. Que sería que Si nosotros asumimos que existe un par para una variable X que ocurren tanto la positiva como su negado, y que esos están en el mismo circuito, tenemos que llegar a que si la función es satisfacible, necesariamente no tienen que estar los dos en el mismo circuito. no. O sea, si X y X. O sea, a ver,
estamos diciendo, si X y X barra están en el mismo circuito, ¿verdad? Bueno, tienes que asumir Eh, que son alcanzables entre ellos mismos, ¿no? Son mutuamente alcanzables. Por un camino tal y un camino tal. claro, pero es que esa es la definición de que estén en el mismo circuito, ¿no? Bueno, entonces se Sí, llegará a pero que eso X te es sirve equivalente. para... O sea, si F, o sea, imaginemos que X y X barra están en el mismo circuito y sea F satisfacible, ¿no? ¿Qué tiene que satisfacer F en particular? Que X implica X barra, ¿no? Lo mismo que vimos arriba. En realidad esta demostración es exactamente igual. Y él también tiene que satisfacer que X barra implica X, ¿no? Ya que el grafo que construimos inicialmente es equivalente a la fórmula, ¿cierto? Es decir, que F tiene que satisfacer X equivalente a X barra, ¿verdad? Lo cual también es falso. Entonces se parece mucho a la otra demostración de arriba. En realidad yo me pregunto si esta demostración se puede hacer directamente a punta de equivalencia, porque me parece que es una equivalencia cada rato. O sea, a ver, aquí partimos de que F tiene una asignación válida, ¿verdad? Aquí vemos, aquí se satisface. ¿Cómo fue que partimos acá? X es satisfacible. Aquí, ¿qué hicimos acá? Función válida, la variable X. Claro, no me acuerdo. O sea, estamos haciendo como que lo mismo, ¿no? O sea, la de Sí, es abajo está bien porque es prácticamente lo mismo. Ujú. Pero en la de abajo creo que es la que se puede hacer eso. Ah, exacto. Es que la... Claro, claro. Lo que pasa es que en esta dijimos que se puede hacer lo mismo porque es que lo que estamos usando de argumento es la construcción del grafo, ¿verdad? Donde la construcción del grafo te forma, digamos, una fórmula que es equivalente a la fórmula original, ¿no? Ok, ok. Y lo que dijimos es que si es una asignación idéntica, o sea, si te forma una fórmula, digamos, f', que al final es equivalente a f, entonces no puede ocurrir que para una variable x y x barra estén en el mismo circuito, porque si esto ocurre, esto quiere decir que f' satisface x equivalente a x barra, lo cual es falso. O sea, que ahí llegamos a una contradicción también, ¿no? Lo que no estoy claro es si estamos haciendo exactamente la misma prueba para ambos. Pareciera que fuera lo mismo. Sí, ¿verdad? Por eso pregunto si la Yo, demostración es en realidad una equivalencia y ya. O sea, que yo estamos creo que demostrando debería ser siempre una por equivalencia. equivalencia. Ujú. Sí, yo también creo. O sea, no demostrar los dos casos, sino que aquí partimos de que la fórmula f' que estamos formando es equivalente a la fórmula original. Y luego, si f es satisfacible, entonces la, la razón de que x y x barra estén en el mismo circuito es porque son equivalentes, lo cual hace que f no sería satisfacible, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que esta prueba le voy a dar un poquito más de vuelta, pero creo que en realidad lo que estamos haciendo es un conjunto de equivalencias y ya.
Ujú. O sea, esta producción en absurdo está bien. Y esta que está acá está medio rara, pero es porque estamos utilizando la construcción del grafo. Ujú. ¿Cuál Pero era no la está primera mal. demostración? La que está más Que si arriba. si f es satisfacible, entonces dos variables, una variable no tiene sus dos literales en un mismo circuito del grafo que formamos. Claro, y lo que dijimos es que eso tiene que ser así, porque de no ser verdadero, entonces existe, bueno, es que es el mismo argumento, existe una variable tal que todos están en el mismo circuito, entonces eh, f tendría que satisfacer esto que está acá, lo cual no ocurre, claro. Y para cualquier variable x ocurre que x y x barra no están en el mismo circuito. Hay que implicar que f es satisfacible, hicimos reducción al absurdo. Claro, es que el hacer reducción al absurdo hace que nosotros hagamos básicamente la misma prueba. Ujú. Pero no está mal, ¿no? O sea, me puedo confundir, pero creo que no está mal la prueba. Creo que está completa. Ujú. ¿Hay alguien que tenga dudas o comentarios? Yo creo que la demostración está correcta, sí, pues. O sea, la única duda que me queda es con el tema de que, bueno, o sea, realmente sería erróneo al momento de demostrar que usemos, o sea, que el argumento o la forma en la que se demuestra sea muy similar, aunque tenga razonamientos distintos y que esté probando dos cosas distintas. O sea, No, estamos bueno, probando, pero o sea, se usan para probar lo em, mismo, que es que no, si f es satisfacible, no cumple que x y x barra están en el mismo circuito, ni que eso implique que x es equivalente a x barra, pero partimos de dos ideas distintas, pues. claro, lo que pasa es que aquí es una reducción al absurdo. Aquí partimos de que asumimos que la precondición no se cumple, es decir, que x y x' están en el mismo circuito. Y estamos asumiendo, lo que queremos ver es que si f es satisfacible, entonces llegas a una contradicción. La contradicción es porque f en particular satisface esto. La otra es, f tiene una asignación válida y el grafo que tú formaste forma una fórmula f', que es equivalente a la fórmula original. Y de ocurrir que dos variables estén en un mismo circuito, quiere decir que f' satisface en realidad esta equivalencia que está acá, lo cual es falsa, ¿no? O sea, hay una mínima diferencia, pero sí hay una diferencia, me parece. Seguro que esta demostración entonces se puede hacer a punta de equivalencias y ya sin doble implicación. Pero no lo estoy viendo. Ujú. Sí. No sé, creo que está bien. Hay una mínima diferencia entre las dos implicaciones. La cosa es que al hacer esta reducción al absurdo, te voltea prácticamente casi todo y termina siendo como la primera prueba. Creo que no está tan mal. Le voy a dar más vueltas y lo voy a colocar en el libro un poquito más pulido, que hasta aquí no ha llegado en el libro. Pero bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? Si no, voy a continuar con el siguiente tema. Ujú. Tal vez luego en el libro habría que definir mejor qué es una expresión satisfacible. No sé, por lo menos Ah, pienso que ok. la que diste Ujú. tiene sentido, pero está como extraña, pues. Sí. Sí, creo que tengo que primero enunciar un poquito mejor la proposición, teorema, lo que sea, y segundo, hacer un poquito mejor la prueba. Ujú. Ok, gracias por el feedback. Fino. Entonces, una cosa que dije en la última vez en la clase pasada era que hasta ahora habíamos visto cómo calcular caminos de costo mínimo en un grafo, ¿verdad?
Pero el problema era que hasta ahora nosotros habíamos considerado, digamos, siempre que los arcos tenían costo 1, donde cada arco, digamos, es un solo paso. Entonces yo les había preguntado, bueno, ¿qué pasa si en realidad lo que pasa es que tenemos un grafo cuyos arcos tienen costos, ¿no? Este tiene 1 y este tiene, no sé. Entonces el camino mínimo acá sería el camino 3, ¿no? Y incluso si, por ejemplo, vamos a ver, esto acá. Incluso, por ejemplo, si estás recorriendo entonces más arcos, digamos, este que está, bueno, imaginemos que este es un 8 acá, y hay un alto acá, y aquí hay otro 1, y este arco apunta para acá. Entonces, fíjense que el camino de costo mínimo acá sería 4, que es este que está acá, ¿no? Pero está usando 3 arcos. Entonces, en este caso ya BFS se cae, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, hasta ahora habíamos definido siempre un grafo, ¿no? De la forma B. Pero ahora también vamos a tener asociado una función de costo que llamamos C. Y esta función de costo va de E a los reales, ¿no? Y ¿qué otra cosa tengo acá? Lo otro es que el grafo puede ser dirigido o no. Y entonces, si esta es la función de costo, ¿verdad? Queremos saber el camino de costo mínimo entre un par de nodos, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, un poquito más matemático. Este sería, perdón, no queremos el camino, sino el costo. Queremos el costo del camino de costo mínimo entre un par de nodos. Entonces, esto lo puedes escribir como el mínimo P, que pertenece a todos los caminos entre U y B, digamos, donde U y B son los dos nodos que estamos considerando, de C de P, donde C de P se define como la sumatoria de todos los arcos que pertenecen a P. Que pertenecen a P. Claro, esto es... Me faltó el mínimo acá, disculpen. Sería el mínimo P perteneciente a todos los posibles caminos entre U y B. De la sumatoria de todos los arcos que pertenecen al camino. Y esta es la sumatoria de sus costos, ¿no? Entonces, digamos que el costo de un camino, P por path en inglés, es la sumatoria de los costos de sus arcos, ¿no? Y además, esto que está acá lo vamos a anotar como delta V, que significa, bueno, es el costo del camino mínimo entre U y B, ¿ok? Eso lo anotamos como delta. Y también denotamos como delta V es igual a infinito si no hay un camino entre U y B, ¿no? Ahora, primera pregunta. Siempre, o sea, imagínense que de U yo encuentro un camino que alcanza a B, ¿verdad? ¿Existe entonces un camino de costo mínimo? Siempre. O sea, si de U alcanzo a B, ¿existe siempre un camino de costo mínimo? ¿Sí, no? Sé que es pregunta trampa, pero yo diría que sí, pues. Sí, sí, siempre existe. La O sea, yo verdad es que supongo que no, si hay más de un porque, o camino. Ah, bueno, entonces no. sea, imagínense que empiezan en U
y hay un poco de nodos acá, ¿verdad? Y aquí hay un nodo, y luego tienes este algo que está acá que tiene costo -1, y este algo que está acá que tiene costo 0, y aquí está B. Fíjense que entonces yo puedo... otra cosa que se me olvidó decir, no son caminos simples. O sea, yo puedo agarrar este ciclo que está acá, si este tiene costo 0, este ciclo que está acá, ¿verdad? Tiene costo -1, ¿verdad? Es decir, mientras yo más lo recorra, más costo le resto al costo total del camino. ¿Cierto? Entonces, en el caso de que Ok. haya ciclos de costo negativo, no existe un camino mínimo, de costo mínimo. Porque si tú dices, ok, llego hasta acá, recorro este ciclo 3 veces y continúo esta vez, ese no es un camino de costo mínimo, porque si ahora yo recorro el ciclo 4 veces, también puedo llegar a B. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que no existe un camino de costo mínimo en este caso, ¿no? ¿Se ve? Siempre que haya un ciclo, no sé, cuya suma de los arcos sea negativa o algo así. Ok. Exacto. Claro, lo otro es que este ciclo tiene que ser alcanzable desde U y desde este ciclo tienes que después poder alcanzar a B, ¿no? Claro, pues podría ser un ciclo aparte que no afectase en nada al grafo y ahí no Claro, contaría. porque imagínate que B estuviera acá. O sea, esto es un camino por aquí, ¿no? Imagínate que B estuviera acá. Si yo no tengo cómo regresarme a este nodo que está acá, yo no alcanzaría el ciclo y no me puedo regresar para después llegar a B, ¿no? Entonces tienes que poder primero alcanzar el ciclo de costo negativo y luego poder alcanzar a B desde ese ciclo, ¿no? Si eso ocurre, entonces no existe un camino de costo mínimo entre U y B, ¿cierto? El camino de costo mínimo tiene que ser siempre no negativo. No, puede ser negativo, solo tiene que ser mínimo. Solo que aquí no lo hay porque este ciclo lo puedes recorrer muchísimas veces. Claro, es infinito y se indetermina. Claro. Y ahora no escuché el Ok. camino, el costo mínimo puede ser negativo. Sí, sí, Ok. Claro, entonces ahí no termina porque siempre sería -1, -1, -1. exacto. Entonces tú lo que te quedas es haciendo loops aquí en este ciclo y luego nunca sales, mientras no salgas de él, sigue siendo un camino entre comillas de costo mínimo, pero no existe. Ya, Porque si tú me das un K, yo puedo encontrar un camino de costo K-1 recorriendo una vez más este ciclo, ¿no? claro. Ujú. Arribita, ¿qué era lo que significaba P? Este P significa camino, path. Y este PV significa todos los caminos entre U y B. Ok, Entonces, por eso esta notación que está acá, que dice delta de V, que es el camino de costo mínimo entre U y B, es simplemente el mínimo costo entre todos los posibles caminos entre U y B, ¿no? y la E de la derecha. Estos son los arcos que pertenecen a P, Ok, porque lo C está definido sobre el conjunto de arcos, ¿no? Fue lo que colocamos acá. sí. Va de a los reales. Ok, buenísimo. Exacto. Lo otro que nosotros vamos a estar interesados, por lo menos por ahora, es que vamos a encontrar los caminos de costo mínimo desde una sola fuente. Es decir, no vamos a querer, por ejemplo, si ustedes tienen dos nodos V, a mí me interesa, por ejemplo, o W, a mí me interesan todos los caminos que salgan de U a cualquier otro nodo, o sea, calcular de U a B, de U a W y así sucesivamente. Por eso se llama de una sola fuente. Tenemos un solo nodo fuente, que es de donde tú vas a computar todos los caminos mínimos. También hay algoritmos que veremos también en unas pocas clases para calcular el camino mínimo entre todos los posibles pares de nodos. ¿Ok? Em, entonces, si U es el nodo fuente, el camino, perdón, el costo del camino de costo mínimo
entre U y B lo denoto como delta sub U de B. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente equivalente a delta V, solo que este delta sub U te indica que agarrando a U como fuente. ¿Ok? Ujú. Ahora, lo que yo les quiero introducir en esta clase es un algoritmo súper general que es súper ineficiente, pero es como un esquema general del que parten el resto de los algoritmos. Entonces, imaginemos entonces ahora que tenemos un nodo fuente U. Sube un momentico rapidito. Ujú. Ajá, ya. Entonces tenemos un nodo fuente U. Inicialmente, en este algoritmo, a cada nodo le vamos a asignar infinito en el camino de costo mismo, ¿sí? Entonces, U es el fuente y para todo B, esto ocurre para todo B, perteneciente a B. Estos son los nodos del grafo, ¿no? Entonces, inicialmente, cada uno va a tener un costo infinito, digamos, y luego vamos a ir mejorando el camino de costo, los caminos que llegan hasta cada B, ¿no? Hasta cada nodo del grafo. Entonces, otra cosa que podemos hacer inicialmente es que si U es el fuente, ¿verdad? Podríamos asignar inicialmente delta de U igual 0, ¿verdad? Que esto es un costo inicial. Esto no va a ser, digamos, Ah, claro, aquí la cagué yo. Esto no es delta, esto es D. Vamos a tener un arreglito D. ¿Ok? Un arreglito D con los caminos, los mejores caminos calculados hasta el momento. Esto es delta D de U es igual a 0. Ujú. Y una cosa que siempre queremos es que ocurra que D de B es mayor o igual al delta de U de B. Es decir, esto para todo B perteneciente a los nodos. Es decir, que este arreglito D que vamos a tener con costos, los mejores costos calculados hasta el momento, tiene que ser siempre una cota superior al verdadero camino de costo mínimo. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende la idea? O sea, tenemos un nodo fuente, inicialmente todos los nodos los vamos a inicializar como que el mejor camino encontrado tiene costo infinito y inicialmente vamos a colocar que el mejor costo encontrado para U es 0, porque bueno, desde U a U puedes llegar sin ningún arco, ¿no? Y luego lo siguiente que vamos a hacer, eh, un momento, ok. Lo siguiente que vamos a hacer es decrecemos de B para algún B perteneciente a los nodos, ¿verdad? De tal manera que luego de actualizarlo me quede que d de B es mayor o igual a delta U de B. Es decir, vamos a ir actualizando un arco al mismo, o sea, vamos a ir actualizando el mejor camino hacia algún nodo del grafo una sola vez. O sea, cada iteración va a ser una actualización a algún costo mínimo para llegar a algún nodo del grafo, ¿no? Entonces, fíjense que si escribimos el algoritmo, que lo voy a llamar algoritmo general, esas fueron las ideas y el algoritmo será el siguiente. El input es obviamente
dos cosas, tres cosas. Un nodo fuente, U, grafo, y también C, ¿no? C, que es el costo de la función de costo de los arcos. Y lo siguiente, lo siguiente que vamos a hacer es, entonces como dije, inicialmente asignamos a U el valor 0, asignamos a, esto está aquí al revés, asignamos a distancia de B, no de U, de B igual a infinito para todo B perteneciente a los nodos, y como dijimos, el mejor costo encontrado para llegar hasta U desde U es igual a 0 inicialmente. Lo otro que vamos a hacer es que hacemos un while mientras exista un arco, ¿verdad? Que llamamos XY, tal que D de Y es mayor a D de X más el costo de X a Y, del arco de entre X y Y. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, elegimos un E con la condición del while. Y luego, o sea, ¿qué pasa si E cumple esta condición que está acá? Vamos a ver si vamos Habría a... un nodo C, tal que existan los arcos XC y CY. ¿Cómo? ¿Repite? Que no sé, tal que existan arcos C, CY. Carmo, Carlos, te perdí y no entendí nada. Tienes que repetir, por favor. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho. El problema es que cuando empiezas a hablar se corta. Bueno, a ver, que existiría un nodo C, no lo sé, tal que existen arcos XC y Y. Hay otro camino que recorrer todavía. Tocaste algunos puntos, pero no es la idea. ¿Alguien más quería intervenir? ¿Qué ¿Alguien más quería intervenir? CDXY en el web? Es el costo de... Acuérdense que bueno, o sea, vamos a... También puedo colocar aquí el costo de... O sea, E es lo que está acá. Es el arco de X a Y, ¿no? Ok. Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando esta condición se cumple? Que hay unos costos antes de eso. O sea que el PDG tiene sumado unos costos más allá de lo que debería. Por lo que debería tener es la Exacto, sí, cantidad de esa sí es mi costos idea. acumulados de X más el costo del arco entre X y Y. Exacto. Es decir, lo que dice Carlos es que aquí está X y aquí está Y. Y a Y yo le calculé un camino que tiene este costo de Y y tiene un costo mayor al camino que va hasta X aunado al costo del arco entre X y Y. Eso quiere decir que yo en realidad puedo encontrar un mejor camino hasta Y, que es simplemente el camino hasta X más ese arco, ¿verdad? Es decir, que si yo encuentro esta condición, mi D de Y es distinto al camino de menor costo entre U y Y, ¿no? Correcto. Entonces actualizamos el valor Sí, de Y a DDX más CE. exacto. Entonces de Y va a ser igual a D de X más costo de. Y este es todo el algoritmo, son estas tres líneas.
Entonces, fíjense que lo que hacemos es, inicialmente, tenemos un costo inicial para U, que es que es la raíz, digamos, y luego eso se va a ir extendiendo, porque fíjense que, vamos a correr un momentico el algoritmo. Si esto es U, ¿verdad? Esto lo llamamos X y Y, esto tiene acá Z, entonces, este es U, ¿verdad? Y inicialmente vamos a colocar en azul los costos iniciales de los nodos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy parado en U, aquí ya existe un arco tal que su nodo de llegada tiene un mejor camino. En este caso, X, por ejemplo. En este caso ocurre que D de X es mayor que D de U. Bueno, esto vamos a ponerle a los arcos algún costo, ¿verdad? Digamos 1, 1, 2. Entonces, D de X es mayor que D de U más el costo entre U y X, ¿no? Del arco entre U y X. Por eso coloco este paréntesis acá, indica que es un arco dirigido, ¿no? Lo tenemos desde la primera clase. Entonces, esto es un arco dirigido, obviamente. Entonces, aquí esta condición se cumple y lo que hacemos es actualizarlo. Entonces, ¿qué hace la actualización? A D de X le asigna D de U más el costo del arco entre ellos dos. Entonces, le asigna 1, ¿verdad? Ahora, parado en este grafo como está ahora, ¿qué ocurre ahora? Bueno, puede ocurrir que Z se actualice o que Y se actualice, ¿verdad? Porque fíjense que ahora D de Z cumple que D de Z es mayor que D de X más el costo entre el arco que une X y Z, ¿no? Entonces actualizamos D de Z a, bueno, este valor que está aquí arriba, que sería entonces ahora 2, ¿no? Y por último, entonces va a ocurrir que acá estoy para acá y esto se actualiza a 2, ¿no? Y luego ahí el algoritmo termina, ¿verdad? Porque no hay otra forma de actualizarlo con mejores costos. No hay un arco que cumpla la condición del while que dijimos antes. ¿Se entiende la idea del algoritmo hasta acá? Este es más o menos el esquema general de cómo se construye un camino de costo mínimo. O los costos a cada uno de los nodos. ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿En qué momento fue que actualizaste de Y? ¿Que no? No, Bueno, ahorita lo último que dije, bueno, esto aquí es, perdón, esto aquí es un 2, costo 2, y este de ya tenía costo infinito. Un no, momento que aquí. y no sería mejor actualizar. Esto estaba así, ¿no? Ajá. Bueno, y ahí lo actualicé, o sea, aquí se cumple que d de y es mayor que d de u más 2, ¿no? Y lo actualizo a d de u, que es 0, más 2. Y aquí Ok. actualizo a 2, ¿no? Eso fue lo único que hice. ¿Sí? Ok. ¿Hasta acá se entiende? Y ahora mi pregunta es, ¿ustedes qué creen qué complejidad podría tener ese algoritmo? Voy con dos cosas. Primero, qué complejidad tiene el algoritmo. Y segundo, voy con una proposición que la vamos a demostrar acá también. Bueno, exacto. Hay dos proposiciones, una que es demostrable y la otra la dejé como de tarea. Ok, ¿qué complejidad puede tener ese algoritmo? ¿Qué creen ustedes? Uy. Sube un poquitico para el. Ajá. Bueno, primero que nada, tendría complejidad número de nodos para empezar, porque a todos los nodos hay que asignarle su valor del DB. Entonces, para todos los nodos se ajusta el valor del DB. Ujú. Y luego, dentro del while, recorres todos los arcos. Entonces, sería número de nodos más número de arcos. Ok, eso que tú acabas de decir está medio bien el análisis, pero tú estás asumiendo entonces que aquí un arco lo vas a actualizar. Un arco va a ser que entre en este while
exactamente una vez, ¿no? O a lo sumo una vez, perdón. Exacto. Puede ocurrir que eso no sea así. Bueno, si hay, o sea, si, no creo que debería, porque si entras a ese arco, ya lo actualizas al costo mínimo. Y si llegas desde otro arco distinto a ese nodo y le cambias el valor, es porque es menor. Entonces DDY no sería mayor que DDX más CD y no entraría otra vez. Ujú. Ok, ¿alguien más tiene alguna idea de si se puede entrar más de una vez al while con un mismo arco? O sea, que un mismo arco cumpla dos veces esa Pensando condición. en el caso del ciclo que dijiste. Ah, bueno, a menos de que el arco sea para grafos no dirigidos, que pueda entrar por X o por Y. Claro, pero fíjense en este ejemplo que estaba pensando justamente ahorita. O sea, imagínense que ustedes tienen este U, ¿verdad? Y aquí tú tienes un nodo intermedio X que tiene un arco hasta Y, ¿verdad? Y ahora imagínense que ustedes encontraron que el algoritmo solo agarra los arcos que están en este camino. Pero este camino es una porquería. Este camino tiene costo 80, por ejemplo. Y hay otro camino que tiene costo 50. Fíjense que si, o sea, aquí hay un poco de nodos intermedios, digamos, ¿verdad? Y pudo haber pasado, o sea, cada uno de ellos inicialmente tenía costo infinito, 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 infinito. Entonces, todos estos arcos que están aquí intermedios cumplen la condición del while. Es decir, que yo pude haber expandido todo esto hasta el x y calculé d de x es igual a 80. Ahora imagínense que aquí este arco vale 10 y aquí yo calculé que d de y es 90, ¿verdad? Porque fíjense que acá yo estoy agarrando arcos random, o sea, yo dije, existe un e y aquí agarra un e que cumpla esa condición. Entonces, el algoritmo hace que tú puedas expandir este camino primero, todos los arcos primero, y que luego tú también puedas expandir todo este camino que está por debajo después, ¿no? Y esto quiere decir que yo me voy por este camino, actualizo el DDX a 50 en algún punto, y esto quiere decir que ahora yo mediante este arco hago que DDY sea ahora igual a 60. Es decir, que este arco lo utilicé dos veces, ¿no? Entonces terminaría siendo la suma de todos los grados interiores. Eh, bueno, no, porque puedes hacer un caso degenerado como el que agregué un dibujo en el libro, pero les puedo dibujar acá un poco. Existe... Uy, 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 se me perdió el dibujo. Ujú, ujú. Luego asuman que tienen un grafo con exactamente esta misma estructura siempre, hasta llegar a un nodo que es el nodo número n. ¿Sí? Y ahora asuman que... segundo, me faltó algo aquí en la descripción. Qué cagada. Tiene... Ujú. Ok, ahora asuman que esto que está acá tiene costo 2 a la n-1 entre 2. Este tiene también costo 2 a la n-1 entre 2. Este tiene costo 2 a la n-1 entre 2. ¿Sí?
Luego, este que está acá tiene costo 2 a la n menos 2 entre 2, 2 a la n menos 2 entre 2, 2 a la n menos 2 entre 2, y así sucesivamente hasta que llegas a la, llamemos a esto que está acá, a ver, color en verde. Esto que está acá es una tripleta, ¿no? Una tripleta de nodos. Ok, entonces vamos a llegar a la última tripleta, ¿verdad? Que está por acá. Y esta va a tener, perdón, tenemos n tripletas, es la cosa, ¿no? Tenemos n tripletas, exacto. Y en esta, esto va a tener costo 1, costo 1, costo 1. O sea, en realidad tenemos 3n nodos, ¿cierto? 3n nodos, no, ni siquiera 3 nodos, que acá, 3, después agrego 2, 2, 2 cada vez. Entonces algo así como, tengo n tripletas, tengo 2n más 3 nodos. Exacto, 2n más 3 nodos, es lo que vas a tener ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Imagínate que inicialmente tú actualices. mm, mm, Tú actualices este camino, luego este nodo, o sea, mediante este arco, luego mediante este arco, mediante este arco, mediante todos esos arcos, ¿verdad? Ahora, una cosa que puede pasar, que es como está escrito acá, es que ahora tú actualices mediante este arco, ¿sí? Pero ese todavía no es el camino de costo mínimo hasta este nodo. El camino de costo mínimo hasta este nodo es en realidad todos los arcos que están por arriba, ¿no? O sea, está esto, está este, y así sucesivamente. Y la cosa es que la siguiente actualización que tú puedes hacer es, agarras, o sea, esta es la primera tripleta, ¿no? Agarras la segunda tripleta, utilizas el arco que está por arriba, y ahora tu algoritmo, porque es una cagada, actualiza mediante este arco y este arco nuevamente. Y luego él va a tener que volver a actualizar mediante este arco otra vez. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que al final, si tu algoritmo agarra siempre el peor arco, que este es el peor caso, si agarra siempre el peor arco, lo que va a pasar es que este algoritmo en realidad toma tiempo o de 2 a la n medios. Es decir, es un algoritmo súper malo porque es exponencial en el número de nodos, ¿no? ¿Entendieron un poco la idea más o menos de cómo funciona, cuál es el peor caso? No mucho. Que vamos Sinceramente, no. vamos para allá de nuevo entonces. Ujú. Ok. Esto que está acá es la última tripleta, ¿sí? De los nodos. Y estos arcos tienen costo 1, 1 y 1. Porque agarramos de a 3 nodos. Es una construcción del cómo construir el peor caso para demostrar que el algoritmo es exponencial. Mm. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que yo les había comentado es que asuman que el algoritmo es tonto, ¿no? El algoritmo lo que te dice es agarra un arco que cumpla tal condición y vaya actualizando costo. Ok. Entonces, imagínense que el algoritmo inicialmente agarra este arco y actualiza entonces el D de este nodo. Lo siguiente que hace el algoritmo es agarrar este arco y actualiza el D de este nodo. Y así va por este camino de acá abajo hasta llegar a este nodo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y calcula un costo que es un arco, ¿verdad? Que es la sumatoria de todos estos costos que están acá. Ahora, la primera actualización que puede hacer, o sea, la siguiente actualización que podría hacer el algoritmo, en el peor de los casos, es que él actualiza mediante este arco que está acá el costo de este nodo, ¿verdad? Ajá. Ok, fin. Ahora, vámonos a la tripleta anterior.
sea, esto lo que hace es que disminuyó el costo de este nodo en 1, ¿verdad? O sea, inicialmente el costo, vamos a llamar a este nodo el nodo Z. Inicialmente el costo de Z, ¿cuánto era? La sumatoria desde i igual 1 hasta n-1 de 2 a la y medio, ¿verdad? Bueno, no, desde 0, perdón. Ese era el costo inicial de ese nodo, ¿verdad? Porque es el costo que se calcula agarrando todos estos arcos, ¿no? De hecho, es 2 por esto, disculpa. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, sí. Pero sigo viendo por qué la complejidad con este caso cambia, o sea, no sigue, o sea, sigue siendo el número de arcos, ¿no? No, no, Porque espérate. por lo menos en este ejemplo no estás volviendo a Es usar que, el... ya va, es que estoy intentando explicar el ejemplo, Carlos, un momento. Ah, ok, perdón. Entonces, no, tranquilo. Ahora, imagínense, ¿verdad? Voy a marcar en anaranjado todos los arcos que dieron el camino de costo mínimo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, este es azul. Y esta es la segunda tripleta, no, la penúltima tripleta, ¿verdad? Y aquí todos tienen costo 2, 2, 2. Fino. Ahora, imagínense que... aquí me faltó esto. Bueno, esto tenía este arco que estaba acá, que ahora dijimos que actualizaba mediante este arco. Y ahora el camino de costo mínimo era por este arco que está aquí arriba. Ahora, yo vengo y el camino de este señor que está acá, de este nodo, se va a actualizar mediante este arco que está aquí, ¿verdad? Es decir, que el costo de este señor que está acá disminuyó en 2, ¿verdad? Porque, o sea, su camino mínimo era mediante estos dos arcos que están acá abajo, que eran 4, y si me voy por acá arriba, entonces él disminuyó en 2. ¿Sí? Ahora, fíjense que ahora yo puedo reutilizar este arco que está acá para recomputar un camino de costo mínimo hasta este nodo, ¿cierto? ¿Sí? Exacto. Entonces aquí ya estoy utilizando una segunda vez este arco. Y lo mismo para este arco. Puede pasar que también vayas por el arco del primerito de arriba y después por todos los de abajo. Sí. O sea, lo que estoy Y haciendo es lo así con siguiente. cada uno. Sí, lo que estoy haciendo es, fíjense, no sé, otro color. Inicialmente el camino de costo mínimo venía así. Ajá, Luego va a venir así, ¿verdad? Luego va a ok. venir, veníamos así, ¿no? Desde acá, hasta acá, hasta el final. Luego desde acá y por acá arriba. Luego el siguiente va a ser por acá arriba y por acá abajo. Se, Y se, luego va a actual- ser, ok. ¿mm? Dime. Se, se actualizan dependiendo de tantos nodos de llegada. No, pero es que aquí se está actualizando como 4 veces nada más en los últimos. Ujú. Y luego el siguiente camino mínimo va a ser mediante este camino que está aquí arriba y este camino que está aquí arriba. Entonces fíjense que se utiliza cada arco muchísimas veces. Ujú, Y si ustedes hacen el cálculo de todas estas tripletas, de cuántas veces se van a utilizar, es que fíjense acá, que acá calculamos el delta, el D de este. O sea, en la primera tripleta calculamos el D de este 2 veces. Luego actualizamos este arco que está acá arriba y por cada uno de los caminos, que son este que está aquí abajo y este que está aquí arriba, calculamos entonces 2 veces el camino de este señor que está acá. Entonces, 2 por 2, 4 veces lo calculamos. Si agarramos otra vez la tripleta anterior, que calculamos, digamos, por acá y luego por acá arriba, entonces se va exponenciando, ¿no? ujú. Y por eso la cosa es que existen a lo sumo 2 a la n medio caminos hasta este nodo Z. Y eso es lo que estamos haciendo con la actualización de los arcos y los costos que colocamos. Y ese n viene siendo el número de nodos. Número de tripletas.
Número de tripletas. Ok. Ujú. ¿Se entendió ahora un poquito más la idea? De cómo Creo va que nosotros creciendo estamos- exponencial. Ya, ¿qué es lo ¿Cómo? que dice abajo de la sumatoria? I igual 10. No, eso es un 0, disculpa. Igual 0. Ajá. Ujú. Ok, ¿y qué pasaría si, ajá, este, o sea, si no sé, o sea, si hubiera un número de nodos que no fuera múltiplo de 3, o cómo se dice? Es que a ver, yo estoy preguntando por el peor caso. Y el peor caso, digamos que para este grafo en particular, ya es exponencial. Y cuando analizamos algoritmos, queremos analizar algoritmos en cualquier input, en cualquier tipo de input. Bueno, en este caso sí, ¿no? Es decir, que nuestro algoritmo es peor que exponencial, ¿no? O sea, esto es un La- tipo de grafo nada más que estamos construyendo para ver cómo se comporta el algoritmo. Ujú, Y yo lo ujú. que quería ver era demostrarles que este algoritmo, en realidad esto no debería ser un O, sino un teta, ¿no? Un sigma, perdón. Y Sí, si entre los últimos dos nodos, en lugar de haber dos arcos para cada uno, hubieran tres, no sé, uno morado por la parte de abajo o algo así. Como que no fuera una tripleta, sino una cuádruple. cosa. Bueno, la cosa es que al final, Exacto, que eso es lo que yo iba a comentar, que nosotros estamos tomando en este caso estos arcos que van, se salta un nodo y el arco va al siguiente, precisamente porque, en uno de los casos, porque es en el que más arcos hay. Por lo tanto, hay más arcos que hay que revisitar, porque n medios de nodos es mayor que n tercios. Porque al final aquí lo que tenemos es arcos adicionales n medios pisos. es que en realidad el análisis debería funcionar como quiera de las dos construcciones. Esta es una sola construcción para demostrar que el algoritmo es exponencial y ya. ¿Ok? Y es Pones, facilita porque aquí tú notas que aquí se actualiza dos veces el valor de d de z y luego mediante este arco que está acá se va a actualizar dos veces más y así sucesivamente y se ve más o menos fácil que exponencialmente crece. Pero si nos ponemos a hacer este otro ejemplo que va a ser mucho más complicado, bueno, obviamente eh, van a llegar a que el algoritmo es exponencial, pero no hay que extra complicarlo. tú pones sigma porque es el tiempo de complejidad por debajo, ¿no? Eso era lo que Sí. significaba. Ujú. Sí. Ah, ahí es donde sale lo que dices que en verdad es peor. O sea, pudiera ser mucho peor. Sí, sí. O sea, fíjense que cuando nosotros analizamos el algoritmo, queremos analizar el algoritmo y que cuando usamos la notación de O, es que para cualquier input, el algoritmo se comporta con cierta complejidad. Ahora, este caso que yo dibujé acá es un solo caso de todos los posibles grafos que hay. Eso significa que nuestro algoritmo es peor que exponencial, ¿no? Entonces, por eso utilicé la notación de sigma. No, esto es omega, ¿no? Es omega, perdón. Ujú. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Y bueno, lo que les quería más o menos transmitir a esta clase que está acá es más que todo entender un poquito la idea de este algoritmo, que es un algoritmo bastante, digamos, tonto, pero funciona. Funciona y esto no lo voy a mostrar que funciona porque nos vamos a enfocar en los algoritmos que son más eficientes, pero digamos que este es el esquema general de cómo se construyen los algoritmos para calcular caminos a costo mínimo en grafos cuyos arcos tienen costo. Ok. La otra cosa que yo les quería preguntar era, ¿cómo computarían ustedes? Y esta es la última pregunta por hoy. ¿Cómo computarían ustedes se imagínense que tienen un U, ¿verdad? Y tienen un grafo dirigido acíclico. Y estos también tienen que ser costo 5, 7, 9, 10, 2, 3. Carlos, tú también tenías una pregunta hace nada, ¿no?
¿O era lo de los 3? ¿Cómo es? Ah, ¿Tú sí, tenías una estaba pregunta? sí, no, lo que iba a decir era justo lo que dije, tomábamos los saltos de 2 en 2 porque era la forma en la que teníamos más arcos para repetir. Ujú. Ok, en fin. Entonces ya lo había respondido, mala mía, solo que se me vino a la mente. Ok, ahora tienen este U, ¿verdad? Que es la fuente, y tienen un grafo dirigido acíclico, ¿verdad? Que puede ser lo más complicado del mundo. ¿Cómo calcularían ustedes aquí? O sea, primero, es acíclico, eso significa que no hay ciclos de costo negativo, ¿verdad? Ya por ahí tenemos un plus ahí. Ok, ¿cómo calcularían los caminos de costo mínimo desde U hasta cualquiera de los nodos? Partiendo del orden topológico de U, del grafo en general. Ujú, exacto. Esta es una manera facilita de... Este es un caso específico donde resolver este problema es súper sencillo, que es que partes de U, o sea, partes de cualquier nodo cuyo que ya haya sido alcanzado y que no tenga ya precedentes, que no tenga arcos que no hayan sido recorridos, digamos, ¿no? Y recorres los dos arcos que salen desde U, entonces este va a tener costo 5, ¿verdad? Y este va a tener, este arco, este señor va a tener costo 7. Luego eliminas los dos arcos, ¿verdad? O los ignoras, o no tienes que eliminarlos, los ignoras y ya, o los marcas como visitados. Y luego, desde 5 te lanzas ahora el mismo proceso que con U, como él ya no tiene arcos sin utilizar que llegan a él, pues calculas el costo hasta acá, este ya tenía costo 7, entonces 5 más 10 es 15, es mayor que 7, este camino que estaba por acá, pues no me sirve, ¿no? Entonces este arco ahora lo quito, entonces el mejor camino hasta este nodo que está acá sigue siendo 7, y este señor que está acá tiene ahora costo 9, ¿no? Y ahora imagínense que este tiene costo, ese arco que está acá tiene costo 1, entonces ya calculé los caminos de costo mínimo hasta U, que U empezó en 0, por cierto, se me olvidó agregarlo acá, y este tiene costo 5. Y ahora partimos de este nodo que está acá, que tiene costo 7, recorremos este arco que tiene costo 1, 7 más 1 es 8, el mejor camino recorrido hasta ahora, hasta este nodo era 9, así que actualizo, ¿no? Y luego lo mismo para este que está acá. Entonces este es 8 más 3 o 7 más 2, casualidad, es 9, paramos. Perdón, no, este es 11 y este es 9, vale, mía. 9 y listo. Entonces fíjense que en un grafo dirigido cíclico es súper sencillo calcular el camino de costo mínimo hasta cada uno de los nodos, desde un nodo fuente, ¿no? Donde lo único que tienes que hacer es hacer básicamente el mismo algoritmo que utilizabas en TopoSort, en Topological Sort, y lo que haces es actualizar la función o el D de cada nodo, ¿no? Entonces, para grafos dirigidos a cíclicos ya tienen un algoritmo lineal para calcular caminos de costo mínimo, que es hacer el orden topológico, que hace el orden topológico y te lanzas el DFS o lo que quieran lanzarse. ¿Sí? Pero Este, con este caso sería simplemente el algoritmo que vimos arriba, solamente que como es acíclico, te aseguras que la complejidad es menor porque no tiene los otros casos todo trambólicos de los saltos y las revisitas. Claro, pero no, si te lanzas el algoritmo anterior, fíjate que el grafo que di de ejemplo, que es exponencial, es acíclico. Okay. Pero si lo haces con topological sort, te lanza un algoritmo lineal. ¿Y cuál sería? O sea, la diferencia sería que no, el while no sería sobre los arcos, sino que es sobre los nodos. Te vas nodo a nodo en lógico actualizando los valores, ¿no? Es Esa sería como literalmente la... topological sort, que lo vimos, que es lanzarte un DFS desde el nodo inicial, ¿no? Y actualizas la función de costo, o sea, el costo hasta cada, actualizas el arreglo de a cada nodo que vayas llegando, ¿no? Exacto, sería en el mismo proceso del toposort, nodo que vas agregando en el sorting, lo que haces en vez de como que añadir el nodo, sino que vas sumando los costos.
Ujú. ¿Alguien más tiene otra pregunta? El algoritmo anterior, ¿qué es lo que retorna? ¿Verdad? Retorna es el nodo con su costo de U a ese nodo, ¿no? A ver, ¿dónde lo tengo? No puse retorno, pero en realidad él lo que tiene que retornar es D. O sea, exacto, el arreglo de con los costos de cada nodo. Exacto, te regresa entonces el costo desde U hasta cada nodo. Lo otro es que fíjense que si este algoritmo no funciona en un solo caso, que es cuando tienes ciclos de costo negativo, ¿no? Entonces, este algoritmo funciona para cuando no tienes ciclos de costo negativo. O sea, si no, se queda pegado en el while para siempre, ¿no? O sea, bueno, al menos este algoritmo lo que hace, o sea, como tal no calcula un camino, sino el costo de ese camino. O sea, no es que él entonces luego yo voy a saber qué camino tomó, tipo de este a este, de este a este y de este a este. ¿No, verdad? ¿O sí? O sea, hay una forma de recuperarlo, pero lo que estamos interesados es en el costo. Porque yo digo, por ejemplo, no sé, dos caminos que tuvieran el mismo costo, entonces Ujú. ahí no importaría, pero si yo dijera, no sé cuál camino quiero agarrar, no sé, porque los dos tienen el mismo costo, ¿no? ¿O O no? sea, fíjate que hay una forma, imagínate que tienes dos caminos de costo mínimo. O sea, que en ese caso da igual cuál camino recuperes, ¿no? O sea, imagínate que tienes acá Z, por ejemplo, y tú tienes D de Z, ¿sí? Ahora D de Z es un cierto valor. Y hay un camino desde un nodo X, mediante este nodo, y mediante este nodo te da costo Z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperarías el camino? Te paras primero en Z, o sea, si tu camino es desde X hasta Z, ¿no? Te paras en Z, ves todos los arcos que le entran, y imagínate que este se llama Y. D de Y cumple con que D de Y, con que D de Z, perdón, es igual a D de Y, más el costo del arco que hay entre Y y Z, ¿no? Tiene que cumplir, ¿sí? Ajá. Entonces, una forma de recuperarlo es te paras en Z, ves todos los arcos que le entran a Z, y si algún nodo cumple con esta propiedad que está aquí, te vas hacia él y agregas este arco al camino. ¿Sí? Y así recuperas el camino. O sea, y mediante esa formulita, mediante ese mini algoritmo que te acabo de dar, recuperas un camino a costo mínimo. Que pueden ser varios, que pueden existir varios, sí, pero te estoy retornando uno, ¿no? ¿Sí? ¿Entendió? Exacto, Y luego lo mismo para DY, ¿no? Luego lo mismo para Sí. DY. Iteras hasta que llegues a X. retornaría un solo camino, no necesariamente el mejor. Eh, Estamos asumiendo que el algoritmo que di o sea, primero computas el D, Sí, ¿no? Y ese algoritmo es correcto, o sea, él calcula de verdad el costo mínimo hasta cada uno de los nodos. Es decir, que si yo recupero el camino mediante el mini algoritmo que les acabo de dar, entonces recupero en realidad un camino de costo mínimo, ¿no? y si tienes dos que su costo mínimo sea igual. No importa, o sea, a ti te interesa, por ejemplo, recuperar un camino de costo mínimo, ¿no? Ok. O sea, pueden existir muchísimos caminos de costo mínimo. Eso es verdad. O sea, si tú agarras y te lanzas este grafo que está acá, o sea, existen muchísimos caminos de costo mínimo, ¿no? Exacto, Ahora, exacto. decir cuántos tienen el mismo costo sí sería mucho más difícil, ¿no? Eso ya es otra cosa, eso ya es más difícil. Ujú. Eso es problema del milenio, el millón de dólares, todo eso. Depende del grafo. Ujú. Equivalentemente,
podría decir que lo que hago es que veo todos los nodos que tienen como nodo de llegada Z y entonces al costo de Z le resto el valor de cada arco y luego veo si el nodo ancestro es igual a ese resultado. Ujú, esa es la idea que les dije. Ok, excelente. Sí. Ok, creo que tenía una última proposición. Ya no tengo mucho tiempo, pero... Ok. Bueno, ¿será que la doy ahorita? No, mejor la doy la clase que viene porque la necesito para las demostraciones y es mejor si se la doy el mismo día y luego la utilizo en las demostraciones. Ok, hasta acá voy a dejar la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Ya tienen un primer algoritmo para calcular camino de costo mínimo o costos de camino de costo mínimo hasta cada uno de los nodos desde una sola fuente, que fue lo que dijimos. Es importante, este algoritmo es para una sola fuente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Si quisieran hacerlo, esto sí es una pregunta, me imagino que es correcto, pero, ¿dónde tengo el algoritmo? Dios mío. Arriba, Aquí. arriba. Ok, si lo quisieran hacer, se me olvida que tengo, en este Word tengo zoom out. Bien. Si lo quisieran hacer de múltiples fuentes, ¿cómo lo harían? Verga, o sea, bueno, una forma súper, no sé, ineficiente, no sé, sería tipo con un arreglo con todos los nodos y hacer el algoritmo en cada posición. Una cosa así, ¿no? No. Hay otra manera más sencilla. O sea, puedes asignar a 0 para todo nodo fuente, ¿no? Y así vas a calcular el camino mínimo de alguna fuente a cada uno de los nodos del grafo, ¿no? Y el costo mínimo no tendría que ser el máximo, los costos mínimos de cada fuente del nodo. Así sería el mínimo de todos. No, el mínimo del El mínimo. máximo mínimo. Tendría que ser el mínimo. El mínimo mínimo, Aunque sí. ese mínimo no tenga que ver con la fuente. Con alguna fuente. O sea, no sea el mínimo también de una fuente, sino. ¿Ah? No, no entendí nada. No sé, yo tampoco a veces me entiendo, pero. O sea, sería o sea, tenemos un conjunto de nodos que es la fuente. Y Ujú, para que son calcular el fuentes. costo mínimo de esas fuentes. Entonces, para calcular el costo mínimo de ese conjunto de fuentes es la que sea menor de todas ellas. No necesariamente tiene que ser Ujú. el mínimo entre todos. Que todos tengan ese mínimo. No, 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 tiene que ser que todas tengan ese mínimo. De alguna fuente al resto de los nodos. De Entonces tú lo alguna, que... no de todas. Sí. No el mínimo entre todas. Ujú. El mínimo común, pues. Entonces, sí. Tú lo que puedes hacer es entonces seteas a 0 el D de cada nodo fuente y luego eso te va a calcular los caminos de costo mínimo desde cualquier fuente a cualquier nodo del grafo. Ujú. ¿No? Ok, entonces esto era lo último que les tenía hasta Mm, hoy. Lo importante es Las que se fuentes, sepan que este es el esquema general, ¿no? las tres fuentes no tienen por qué ir a un mismo destino. No, no, no. O sea, este algoritmo que está acá es de una sola fuente a todos los nodos. O sea, él calcula desde una sola fuente, o bueno, en este caso desde múltiples fuentes, el camino, o sea, el costo del camino de costo mínimo de cualquier fuente a cualquier otro nodo del grafo. Por eso es que inicialmente yo les Ah, dije ok. que calcula el costo del camino de costo mínimo desde una fuente al resto de los nodos del grafo. De hecho, fíjense que lo que yo dibujé acá, que fue... A ver, ¿dónde lo dibujé? Bueno, no, lo quité, pero esto que estaba acá, que lo hice en realidad con el grafo dirigido cíclico, en realidad se calculó el camino hasta cada nodo. Pero si lo hace con el algoritmo que les di, va a ser lo mismo. Que era esto que estaba acá, pues. Fíjense que acá yo calculé hasta X camino 1, hasta Z camino 2 y hasta Y camino 2. Ahí calculé desde U el camino de costo mínimo, el costo del camino de costo mínimo hasta cada uno de los grafos de los nodos del grafo, ¿no?
podría unir los 3 nodos a un nodo extra que yo cree y calcular un camino mínimo desde ese único nodo a que esté conectado a los otros 3. ¿O eso no funciona? Sí, eso funciona. Que es similar a lo que Ok. hicimos como para hacer un solo DFS en lugar de 3, ¿no? Sí, en La eso misma estaba idea. pensando. Ujú, la misma idea. Ujú. Buenísimo. Por cierto, el board, no sé qué les pareció, pero me gustó mucho más que el otro. Entonces lo continuaré usando. ¿Puedes subir un Eh, momento para copiar una cosita? sí, seguro. Oye, increíble. ¿Dónde quieres? Eh, ahí donde, ajá, acerca. Ese es Microsoft Ajá, Whiteboard, ahí, ¿verdad? ahí. ¿Cómo? Ese es Microsoft Whiteboard. No, este se llama Excalibur. Es una página web. Ah, cool. De hecho, creo que lo puedo exportar. Vamos a ver. Y creo que ustedes lo van a poder ver y todo. No, esto es para agregar una imagen. Agregar. A ver. Ok. O sea, se puede exportar, pero entonces ustedes lo tienen que importar en este mismo board. Ok, interesante. Ok, bueno, eso era toda la clase que la tenía para hoy. No, ya va. Entonces, Justo salió la pantalla esa y no pude seguir viendo. a ver, voy. Esto. En Ok. realidad lo Ah, que les iba a Ah, mandar ya. era el archivo del Excalibur para que lo puedan utilizar. Esto. No lo puedo mandar. ¿Por qué no puedo mandar esto? Porque, claro, es archivo. Ok. Ahí se la mandé por WhatsApp, entonces ustedes importan eso en el Excalibur en la página web y lo van a poder ver. Tal cual. Listo. Entonces ahora hasta acá voy.